Muy buenas tardes, amigas y amigos. Muchísimas gracias por acudir a esta actividad de la Secretaría de Formación del Partido Socialista. Última sesión, por este mandato, al menos, en el ciclo de actividades formativas que hemos llamado Libros con Huella. Como sabéis, esta actividad tiene como propósito analizar, conocer, contribuir a la divulgación y al aprovechamiento, al mejor aprovechamiento posible de obras recién publicadas interesantes. ¿Bajo qué condiciones seleccionamos las obras a analizar y a promover? Deben de ser obras que versen sobre materia política, económica, social, histórica. Lógicamente, no vamos a presentar aquí novelas, podríamos hacerlo en otro ámbito, pero no ese es el propósito de esta actividad. Obras de alcance, obras con influencia, obras en perspectiva progresista, necesariamente, y obras de autores relevantes. De hecho, entre nuestros ponentes tenemos uno de los autores que ha presentado aquí un libro suyo. José Carlos Díez presentó aquí su libro Hay vida después de la crisis, pero también hemos presentado libros de Antón Posada, libros de José Álvarez Junco, como recordaréis el mes pasado, libros de autores extranjeros, Stiglitz, Krugman, en fin, libros interesantes de autores relevantes. Grabamos estas sesiones, las divulgamos por las agrupaciones del Partido Socialista y esto da pie, y es lo que más satisfacción nos produce, a actividades formativas en cascada. De hecho, los vídeos de estas actividades suelen tener miles de entradas en nuestra página web. Hoy vamos a tratar, vamos a analizar, vamos a contribuir a la divulgación de una obra extraordinariamente importante. Una de esas obras que podríamos denominar de referencia, al menos para nuestro ámbito ideológico. Una obra de referencia para la socialdemocracia. Desde luego es una obra que cumple nuestras condiciones, es una obra relevante, es una obra de un autor importante, es una obra planteada desde una perspectiva progresista. Es una obra además valiente, solvente, empíricamente fundamentada, que ofrece base además para forjar, para construir una alternativa de la izquierda en el campo donde precisamente la izquierda tiene cierto déficit de credibilidad, el modelo económico. Siempre hemos sostenido, creo con razón, que la izquierda cuenta con un modelo social creíble, cuenta con un modelo político de profundización democrática creíble, cuenta, creo también, con un modelo territorial razonable y creíble, pero todavía, este es un análisis con un componente valorativo, pero creo generalmente aceptado, todavía la izquierda, al menos en nuestro país, creo que puede ser un juicio extensible a toda Europa, no cuenta con un modelo económico propio creíble. Bien, esta obra puede constituir una base sobre la que resolver este déficit de credibilidad de la izquierda en cuanto a un modelo económico propio. Hemos dicho en ocasiones, en esta misma sala, en este mismo ámbito formativo, que la izquierda no puede aspirar simplemente a practicar aquello del progresismo ibuprofeno, aquello de la izquierda paracetamol, aquello de, oiga, practique usted la única economía que existe y la izquierda le proporcionará, en fin, algún calmante para que los efectos y las peores consecuencias sean menos dolorosas. Este libro nos ayuda a construir un modelo económico propio alternativo. Es interesante el libro porque es provocador, ya desde el título. El Capital, con evocación marxista incluida, rompe con la ortodoxia desde el título. Importante.
Aquí hemos criticado también esa frase que se repite tantas veces de que no hay política económica de izquierdas ni de derechas, sino política económica buena y mala. En fin, este es un mantra que se repite en exceso y que en este libro se contribuye a combatir. Es una obra, me apuntaba ahora José Carlos por lo bajo, yo estoy completamente de acuerdo, que sitúa la desigualdad como centro del debate, como adversario a combatir y no como un simple daño colateral, tal y como aparece en otras teorías. Es un libro que identifica además el origen de la desigualdad en la acumulación de capital, de rendimientos de capital por encima del crecimiento económico. Es una obra que demuestra empíricamente que la desigualdad ha crecido de una manera desmesurada durante las últimas décadas en los países más desarrollados, y es un libro finalmente que plantea soluciones en clave fiscal, en clave de fiscalidad progresiva. Habla de impuestos, en fin, y de más impuestos, y de impuestos sobre el capital, sobre los rendimientos del capital y sobre el capital y sobre el patrimonio. En fin, esto en un libro de un economista reconocido y no, en fin, y no estigmatizado o no marginal, pues es algo interesante. Invita, el último apunte que quería hacer, invita además a la socialdemocracia a hacer política de carácter global. Yo siempre he sostenido que cuando la izquierda era utópica en el siglo XIX, la izquierda era internacionalista. Cuando la izquierda se volvió algo más práctica en el siglo XX, la izquierda aprendió a hacer política donde la política era efectiva, donde podía cambiar las cosas, que era en el marco de los estados. Y si ahora queremos seguir siendo prácticos y útiles para cambiar las cosas, la socialdemocracia tiene que aplicar programas políticos, económicos, de carácter social, en el ámbito que corresponde, que es el ámbito global hoy, el ámbito transnacional. Si los problemas, si las dificultades, si los retos, si los adversarios trascienden las fronteras, nosotros no podemos seguir haciendo política de izquierdas en el marco puramente nacional, porque, en fin, pues podremos regodearnos, podremos ponernos unas cuantas medallas, pero no seremos útiles y, por lo tanto, no seremos efectivos y no ganaremos elecciones. En fin, esto es algo que se apunta también en este libro. Un libro valiente, solvente, con una valentía y una solvencia directamente proporcional a los ataques que está recibiendo. Además, los ataques duros, ataques donde más duelen, que es donde golpea a la derecha, en la propia integridad y en la propia solvencia de los números. En fin, un libro que merece la pena tratar. Hemos convocado a personas que creo que nos pueden ayudar a conocer en buena medida la obra de Tomás Piketty, El Capital. Primero nos va a hacer una exposición sobre el contenido de la obra nuestro buen amigo Domènec Ruiz, economista de la Casa, del Consejo Editorial de la revista Temas también. Va a continuar con la exposición en torno a los contenidos del libro Erika Rodríguez, que es una de las analistas económicas de la Fundación Alternativas, y va a terminar esta exposición José Carlos Díez, economista al que todos conocéis, autor del libro presentado en esta misma sala Hay vida después de la crisis. Bueno, sin más, vamos a darle la palabra, si os parece, por un tiempo prudencial que van a autoadministrar, porque no se lo he indicado, el compañero Domènec. Muchas gracias. Bien, Rafa, muchas gracias por la oportunidad que nos has brindado de estar hoy aquí. Y la verdad es que quiero, además de agradecer, por supuesto, a todos los presentes, que son muchos, y yo creo que eso demuestra el acierto del ciclo de libros con huella y de este libro en particular, que, como Rafa ha indicado, es un libro fundamental para cualquier socialista, y también abundaré yo un poco en por qué, pero quería empezar con un detalle personal, y es que, bueno, yo es la primera vez que me siento en esta mesa, en el Sancta Sanctorum del Partido Socialista, porque entiendo que esta es la sala del Comité Federal, corrígeme si me equivoco, y yo me incorporé al Partido Socialista en el año 97
en la agrupación socialista universitaria y era el secretario general Rafa Simancas, o sea que fue mi primer jefe político y me hace mucha ilusión estar hoy aquí con él y que él haya tenido la idea de organizar esta mesa. Rafa ha dado unas pinceladas, yo creo, introductorias interesantes del libro y he dicho hace un momento que para cualquier socialista, y no quiero que eso parezca una exageración, es fundamental, si no leer este libro de cabo a rabo, desde luego leer algunos de los capítulos más importantes o conocer los contenidos del libro, ya sea a través de las recensiones que se han publicado. Todavía no está, según me han dicho, la edición en castellano del libro, parece ser que saldrá en octubre, pero es un libro que fuera de España, o por lo menos en sus ediciones en francés y en inglés, está leyendo realmente todo el mundo. Es un libro clave, lo ha dicho Rafa Simancas, y como decía, no es una exageración decir que todo socialista debe conocer muy bien este libro, porque efectivamente este libro habla del capital y pareciera, y también lo ha dicho Rafa en parte cuando ha aludido a la metáfora del ibuprofeno, ¿no? Parecía que como que a los socialistas esto del capital se nos había olvidado un poco, ¿no? En los últimos 30 años, sobre todo con lo que podríamos decir la hegemonía del pensamiento neoliberal que empieza a principios de los 70 con los think tanks de la derecha, de la nueva derecha en los Estados Unidos, que luego tiene una traslación política, como sabéis, muy concreta en el periodo de Reagan en Estados Unidos y de Thatcher en el Reino Unido, y eso tiene un efecto global realmente, no solamente en el mundo anglosajón, sino también, por supuesto, en el nuestro, si bien con la ventaja para España en ese momento que, al contrario, aquí por primera vez teníamos un gobierno socialista en muchos años que tenía la misión de establecer el estado del bienestar y que venía con otras ideas. Pero la socialdemocracia en Europa, es verdad que en esos años pierde una cierta fibra ideológica y empieza a creer, por lo menos en sectores, no sé si mayoritarios, pero importantes, y desde luego en lo que serían los equipos económicos, ¿no? Fundamentalmente de la socialdemocracia en esa época, se acepta la idea del libre mercado y parece que a la socialdemocracia lo que le queda es hacer la política social, ¿no? El mercado es el mecanismo más eficiente para asignar recursos y, por tanto, ya no se piensa en clave de controlar sectores estratégicos de la economía, no se piensa en que el Estado o organizaciones supranacionales, en el caso de la Unión Europea, deben asignar algunos de los recursos y no dejar esas decisiones al mercado. Se erosiona también, seguramente por un cierto florecimiento de las clases medias, paradójicamente promovido por el éxito de la socialdemocracia en las décadas anteriores. Se erosiona el interés en la progresividad de la fiscalidad, y eso también tiene mucho que ver con la discusión del libro de Piketty. Y en ese escenario, de alguna manera, llegamos a la crisis financiera de los años 2007 y 2008 y de repente como que la socialdemocracia se despierta ante un escenario de crisis del capitalismo financiero, de crisis del capitalismo en general, y quizás habiendo aceptado demasiado algunos de los postulados, ¿no?, de ese pensamiento neoliberal que veía sobre todo las bondades del mercado y que nos dejaba, como digo, el papel de subsanar las consecuencias negativas del mercado, pero no intervenir en el mercado directamente, sino a posteriori. Y, como digo, el libro de hoy, que, como decía Rafa, lleva por título El capital en el siglo XXI, o sea que el guiño al capital de Marx es evidente y es provocador, y yo creo que acertado, pone otra vez el foco en la importancia digamos, la mecánica interna del capitalismo y cómo, visto más desde la perspectiva nuestra ideológica, ese libro nos va a ayudar a volver a construir una crítica sin complejos del capitalismo, ¿no? Y en ese sentido, me parece también importante poner de relieve que en la segunda etapa socialista, por ejemplo en España, hemos hablado mucho de la desigualdad y hemos hablado de la desigualdad
en sus distintas dimensiones, que son reales. Pensemos en la desigualdad por género, la desigualdad por origen geográfico, por supuesto por condición o orientación sexual, y parecía que también en el ámbito de esa, de alguna manera, cesión a los postulados del neoliberalismo, la desigualdad de toda la vida, la de la renta y la de la riqueza, como que también la habíamos no olvidado, porque seguía presente ahí, pero parecía que nuestra agenda política, al menos, se centraba mucho más en corregir la no discriminación, que es muy importante, digamos, las diferencias o las discriminaciones, como digo, por cualquier condición de la persona, más allá o junto al factor socioeconómico. Y, como digo, nos enfrentamos a una situación ahora en la que la crisis lo que más pone de relieve es precisamente las grandes desigualdades de renta y de riqueza, el empobrecimiento de la sociedad y junto con esa realidad tenemos este libro que nos ofrece tres cosas. Por un lado, una cruda fotografía del aumento de la desigualdad en el mundo a partir de los años 70 del siglo pasado. No es casualidad que coincida con ese cambio en el ciclo de las ideas o en el ciclo ideológico que se produce a partir de esa década. Por tanto, nos da mucha información estadística y es una información que además tiene la ventaja de ser una información de largo recorrido, es decir, no nos está diciendo cómo ha aumentado la desigualdad en el último año, en los últimos 5 años o en los últimos 10 años, nos lo está diciendo a 100 o 200 años vista. Es uno de los grandes méritos del libro. Junto con esa fotografía de la desigualdad, nos intenta dar una explicación de por qué ha aumentado la desigualdad. Por supuesto, hay distintas causas, pero él se centra sobre todo en las dinámicas de acumulación del capital, y esto a muchos de los que estáis aquí os sonará, los que hayáis tenido la suerte de tener una formación en teoría económica marxista, aunque la posición de Piketty no es exactamente la de Marx, pero hay algunas coincidencias. Y por último, como también ha comentado Rafa, el libro nos ofrece algunas soluciones. Entonces, por eso yo creo que son tres cosas fundamentales. Una fotografía de la desigualdad, pero una fotografía que no es una foto fija, es más bien una película de muchos años, una explicación y unas soluciones. En cuanto a la explicación, ¿por qué observamos ese enorme aumento de la desigualdad? Y os voy a dar algunos datos. Es cierto que el libro no se centra tanto en el caso español, sino en el caso, sobre todo, de países como el Reino Unido, de Francia y de Estados Unidos, porque son países donde se ha logrado tener, como digo, una serie de datos lo suficientemente larga. Pero para que os hagáis una idea, estamos diciendo que en este momento la desigualdad habría llegado a alcanzar en los países desarrollados niveles no vistos desde la víspera de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que en términos de la batalla contra la desigualdad, podemos decir, y nosotros como socialistas creo que tendríamos que estar muy concernidos, no solo en España, a nivel internacional y a nivel europeo, hemos perdido 100 años en la batalla contra la desigualdad. Es decir, bien, son datos, como digo, referidos no necesariamente a España, aunque estoy seguro de que en España ha aumentado mucho la desigualdad en los últimos años, ya desde antes de la crisis, seguramente mucho también con la crisis, pero para que os hagáis una idea, como decía, en 1928, es decir, un año antes de del inicio de la Gran Depresión en los Estados Unidos, el 10% más rico de Estados Unidos controlaba el 50% de la renta nacional. O sea, el 50% lo tenía el 10% más rico. Y ese porcentaje cayó al 35% en los años 40, es decir, después de la propia depresión, que tuvo un impacto de la Guerra Mundial, pero también de las políticas que aplicó Roosevelt en los Estados Unidos. Es decir, el 10% más rico pasa de tentar el 50 al 35. Es una caída fenomenal. Bien, ¿cuál es el nivel actual en Estados Unidos? Es otra vez el 50%. Ha caído un poquito con la crisis, pero está entre el 47
y el 50% otra vez, de lo que controla el 10% más rico. Y esta es una tendencia, como digo, común a los países desarrollados, que es de donde Piketty saca los datos. Se pueden dar más estadísticas. Hay también un aumento, aunque menos pronunciado, pero también un aumento en la proporción de lo que las rentas del capital representan respecto del Producto Bruto en las economías desarrolladas. Y eso también nos da idea de cuáles son las causas fundamentales que están detrás de este aumento de la desigualdad, no solamente del ingreso, que esa es una de las aportaciones también de Piketty, sino de la riqueza. Es decir, nos hemos centrado mucho también los economistas en la desigualdad del ingreso, es importante, pero él ha puesto el foco, y eso es acertado, en la desigualdad de la riqueza. En la desigualdad de la riqueza. Y en ese sentido, ¿qué causas podemos ver que están detrás de este aumento de la desigualdad? Que como socialistas es lo primero que nos debe ocupar y preocupar. Pues, por un lado, efectivamente, ha habido una, no eliminación, pero sí una erosión de los salarios mínimos en la mayoría de los países desarrollados, es decir, los salarios mínimos se han congelado o no han aumentado al mismo tiempo que el nivel de los precios. Por supuesto, la pérdida de poder de los sindicatos y la pérdida de poder de la negociación colectiva y, por tanto, la proporción de la renta que remunera el trabajo ha sido menor que la que ha ido remunerando el capital. La globalización, en el sentido de que ha puesto una presión hacia la baja en los salarios de los países desarrollados respecto de, sobre todo, la competición asiática. Eso también ha detraído rentas del trabajo. La cuestión de la fiscalidad, una menor progresividad en la mayoría de los países occidentales de la OCDE en la fiscalidad de la renta, pero también y una fiscalidad de alguna manera más favorable al capital. Y junto con todo eso, la dinámica fundamental, y aquí es donde la cosa se pone un poco técnica y un poco economista, pero yo creo que exagerando un poco, si uno es socialdemócrata, la economía la tiene que entender un poco, ¿no? o tiene que hacer un esfuerzo por entenderla. Y es la relación entre dos tasas que son fundamentales para Piketty, ¿no? Y para su explicación. Y es la tasa por la que se remunera el capital y la tasa de crecimiento de la economía. Las estadísticas de Piketty lo que viene a decir es que en el largo plazo, cuando él ve estas dos variables en un marco de 200 años, la tasa por la que se remunera el capital, que está entre el 3 y el 6%, está en el largo plazo por encima de la tasa de crecimiento económico. Entonces, cuando eso sucede, y él cree que eso va a suceder en el siglo XXI, de ahí el título también, el capital en el siglo XXI, cuando esa divergencia entre estas dos tasas, por tasa de remuneración del capital tenéis que entender desde los beneficios de las empresas hasta lo que el interés de un depósito bancario, las rentas del alquiler, todo eso agregado es la remuneración del capital. Entonces, si esta tasa, y como digo aquí, es inevitable ponerse un poco técnico porque es el argumento que subyace a todo el libro, si esa tasa es superior al crecimiento económico, eso quiere decir, dado que los salarios, como es natural, es la remuneración del trabajo y no del capital, y por tanto es, digamos que los salarios tienen una relación con el crecimiento económico, porque si hay crecimiento económico tú puedes remunerar esa parte del Producto Interior Bruto vía salarios. Lo que nos está diciendo Piketty es que en el largo plazo hay una, digamos, disonancia y el capital se remunera sistemáticamente por encima de lo que se remunera el trabajo. ¿Cuál es la consecuencia de esta divergencia? Que el capital se concentra cada vez más, la riqueza se concentra cada vez más y aumenta la desigualdad de la renta, pero también de la riqueza. ¿Por qué se concentra más el capital? Porque lo que él viene a decir es que para aquel que tenga suficiente capital acaba saliendo más a cuenta ser un rentista que trabajar, porque
como digo, las rentas salariales caen sistemáticamente por debajo de las rentas del capital. Luego hay otros mecanismos que son muy importantes para Piketty, que es el de la herencia. Es decir, una cosa es que uno tenga mucho éxito, por ejemplo, creando una innovación y entonces logra una remuneración extraordinaria que, andado el tiempo, se va a convertir en el capital que hereda otra persona. Entonces, si el trabajo, como digo, no se remunera, o una renta o la parte proporcional de los salarios en la renta nacional va decayendo, cobra más importancia mecanismos como la herencia. Sobre todo, y esto también es un detalle curioso, si tenemos en cuenta que, y esto es interesante, Piketty, el autor, hace estas predicciones para el siglo XXI asumiendo, como hasta ahora es el caso, en los países desarrollados una natalidad relativamente baja. En ese escenario, la herencia es todavía más importante, porque parece una obviedad, pero es verdad que hasta que uno no lee el libro, seguro que muchos no habíamos caído en la cuenta. Es decir, la herencia siempre sabemos que es un mecanismo que transmite las desigualdades entre generaciones, pero no es lo mismo si la herencia se reparte entre 5 hijos que si se reparte entre uno solo o entre 2. Entonces, a menor crecimiento demográfico, también mayor aumento de las desigualdades vía capital heredado, vía riqueza heredada a través del mecanismo, digamos, de la herencia. Otro aspecto interesante del libro es que Piketty, junto con digamos, esta relación cruda, matemática, ¿no?, entre estas dos tasas, la de crecimiento de la economía y la de la remuneración del capital. Claro, si recordáis a Marx, él creía que la llamada tasa de ganancia, que es de alguna manera equivalente a la tasa de rendimiento del capital, en el largo plazo caía, y eso es lo que provocaba la crisis del capitalismo, ¿no? Y Piketty no dice exactamente eso, pero lo que dice es que si esa tasa de ganancia, si queremos utilizar la terminología clásica, es superior a la tasa de crecimiento económico, lo que vamos a tener es una sociedad crecientemente desigual con un capital cada vez más concentrado. Y eso para él es una amenaza no solamente para la justicia social, sino también para la democracia en sí misma. Y por eso el panorama que él pinta para el siglo XXI, si no se hace nada, si dejamos, digamos, el capitalismo a su libre albedrío, es decir, que siga esa dinámica de acumulación, sin intervenciones, ya sea a favor de derivar una mayor parte de la renta hacia el trabajo, ya sea a través de la fiscalidad, vamos a ir hacia sociedades insostenibles desde el punto de vista social y democrático. Hace también Piketty una reflexión sobre la crisis financiera. Pero antes de entrar en eso, otro detalle que puede ser un poco técnico, pero que es importante. Como digo, cuando se ha analizado la desigualdad, tradicionalmente hemos mirado sobre todo a la proporción en el Producto Interior Bruto que iba a remunerar el trabajo y que iba a remunerar el capital, y también, por supuesto, la proporción, y he dado un dato antes, de qué proporción de la renta es poseído por el 1% más rico, por el 10% más rico, etc. Pero otro aspecto metodológico que yo creo que es importante tener en cuenta, en el que Piketty pone mucha atención y basa en gran parte su metodología, es en el stock de capital de una economía, no solamente en la proporción mediante la cual tú remuneras al capital. Y eso quiere decir medir la riqueza total de una economía, no solamente lo que produce año a año y qué parte de lo que se produce año a año remunera al capital y remunera al trabajo. Y él lo que viene a decir es que en los tiempos álgidos del capitalismo decimonónico, el stock de capital era entre 6 y 7 veces el Producto Interior Bruto de un año, ¿de acuerdo? Entre 6 y 7 veces. Eso cayó a entre 2 y 3 veces a raíz de, como digo, de la Gran Depresión, que supuso
por un lado, una destrucción de capital, financiero primero y después físico con las guerras, pero también un cambio en las políticas salariales y fiscales. Todo eso, de alguna manera, empieza a desmontarse, como he dicho antes, y ahora hemos vuelto a proporciones. No estamos todavía en 6 o 7 veces, como en la época dorada del primer capitalismo, de finales del 19 y de vísperas de la Primera Guerra Mundial, pero sí que estamos en niveles de 4 o 5 veces el Producto Interior Bruto de un año. O sea, que la tendencia para el siglo XXI, ¿no? Esto es lo que permite a Piketty ser tan pesimista, es decir, que no es una predicción que él se saque de la manga. Y respecto a la crisis financiera, él da una explicación, aunque su libro no es un libro sobre la crisis financiera, pero obviamente lo toca, y también da una explicación que es muy clásica en términos de la teoría económica. Lo que nos está diciendo es: cuando los salarios reales se estancan, no crecen, tú tienes que mantener el poder adquisitivo de los asalariados a través del crédito. Y eso es lo que generó, asociado también en el caso español y de los Estados Unidos a el aspecto inmobiliario, bueno, pues la burbuja crediticia, el gran endeudamiento de las familias, también de las empresas, y lo que digo, en términos clásicos, lo que se llamaría una crisis de subconsumo corregida vía crédito, ¿no? Pero ¿por qué es importante traer a colación, en el marco de esta discusión, las causas de lo que es la crisis financiera? Primero, porque tiene que ver también, de alguna manera, con los mecanismos de un capitalismo dejado a su libre albedrío y solamente quizás corregido vía política social. Y también porque, curiosamente, a diferencia de la crisis de 1929, no se ha producido una reducción en la concentración del capital en lo alto de la distribución de la renta, que sí se produjo en aquella época. Y aunque él no dice por qué, es fácil deducir de la lectura del libro que la razón es porque en aquel momento no hubo un rescate. Es decir, los grandes financieros quebraron en el año 29, nadie los rescató. Puede parecer un poco demagógico, pero esa es la realidad por la que sí hubo destrucción de capital financiero, y la destrucción de capital financiero llevó a una corrección de la desigualdad de la riqueza en aquel momento, lo que en este caso no se ha producido, porque nosotros, no digo que injustificadamente, porque haber dejado quebrar al conjunto del sistema financiero hubiera tenido consecuencias incalculables, pero el haberlo rescatado ha producido la paradoja, desde el punto de vista de la teoría de la desigualdad de la riqueza de Piketty, que por primera vez una crisis financiera no ha destruido capital. Y por tanto las desigualdades no solo no se han reducido, sino que han aumentado a raíz de la crisis. Bien, estas serían, como digo, las causas del aumento de la desigualdad. A lo que habría que sumar... Las soluciones van a tener que resumir un poquito. Sí. son 700 páginas. La solución... Yo entiendo, pero en fin, ¿qué tenemos? Como tienen que hablar los demás. Sí, no, 5 minutos. La solución es que es muy... La propuesta que le haces es muy fácil de explicar. Pero sí que quiero hablar de un último aspecto que tiene que ver con la desigualdad de la renta, que ha ido creciendo, como decimos, y es que cuando tú estás situado en el 1% más rico, efectivamente la proporción de tu renta derivada del salario es un 12% en Estados Unidos. Es decir, la mayor parte de tu renta deriva del capital, eso no sorprende a nadie. Un 12% solamente vendría de salarios, cuando estás en el 1% más rico. Pero es verdad, y eso es un aspecto que trata en el libro y que creo que es importante también desde el punto de vista de las soluciones políticas que podemos dar al problema de la desigualdad, han aparecido los supersalarios. No es la parte más importante, porque además el supersalario rápidamente se convierte en capital, porque la mayoría lo inviertes en cualquier tipo de instrumento financiero. Y eso también tiene que ver porque esta crisis, a diferencia que la del 29, ha afectado mucho menos a los más ricos que en aquel momento, y ha afectado mucho más a la clase media, porque
y eso lo sabe muy bien José Carlos, el activo en el que invierte fundamentalmente la clase media no son instrumentos financieros, no son acciones, es la casa, es el activo inmobiliario. Y ese es el que más se ha depreciado con esta crisis. Y sin embargo, ese no es el activo fundamental de los más ricos. Por supuesto, poseen su casa, pueden tener una hipoteca, pero luego tienen un montón más de capital que está invertido en un montón de otras cosas. En bolsa sobre todo. Que es verdad que bajó, pero rápidamente se recuperó. Entonces, el tema de los supersalarios es importante porque es un fenómeno sobre todo de Estados Unidos, pero que se ha extendido a Europa también, y que remunera sobre todo a los grandes consejeros delegados de empresa. Es importante notar que no solo de las empresas financieras, porque hemos hablado mucho, y por supuesto los de las empresas financieras tienen supersalarios, pero hemos hablado mucho de distintas fórmulas para limitar el salario de los capitalistas financieros, pero son igualmente altos en las compañías automovilísticas importantes y en todas las grandes empresas industriales. Entonces, es verdad que la mayoría de la desigualdad deriva de diferencias en la remuneración del capital, en el sentido de que hasta el asalariado puede tener una pequeña cantidad invertida, pero el interés que él va a recibir nunca va a ser el mismo que lo que invierte el 1%, porque ya la misma cantidad de capital hace que se remunere mucho más. Pero que también ha aparecido el fenómeno de los supersalarios y que tenemos que tener en cuenta y que debe atacarse, por supuesto, vía el instrumento fiscal o vía pues una limitación legal, ¿no? En cuanto a las soluciones que decía Rafa, digamos, la propuesta, por supuesto, el impuesto de la herencia es fundamental para Piketty, porque, como decíamos, es transmisor de las desigualdades y más en un escenario de baja demografía, como he explicado, pero la propuesta estrella es un impuesto mundial sobre el capital o sobre el patrimonio y, bueno, consciente de que a nivel mundial puede ser difícil ponerlo en práctica, él se conformaría con un impuesto, por lo menos europeo, o en los Estados Unidos, en el mundo atlántico. ¿Por qué es importante este impuesto? Porque cuando hemos hablado de tasar o de gravar el capital, lo hemos hecho tradicionalmente desde la perspectiva de los rendimientos del capital. Eso es lo que tú grabas, no grabas el capital en sí. Si tú tienes una pequeña cuenta corriente, a ti te van a gravar el interés, no sobre el principal de la cuenta corriente, por entendernos. Lo que dice Piketty es que a partir de determinados niveles de renta, que no será el de ninguno de nosotros, es decir, a partir de 1 millón de euros de renta, ya hay que empezar a gravar el propio principal del capital. Eso es lo que tú necesitas para intentar corregir en parte la desigualdad y para intentar acercar. Recordad que en términos, cuando me he puesto en la parte más técnica y la que menos os habrá gustado, que es la relación entre la tasa a la que se remunera el capital y la tasa de crecimiento económico, para intentar deprimir un poco el diferencial entre las dos tasas, es el impuesto sobre el capital. De modo que la rentabilidad del capital sea menor y se acerque más a la tasa de crecimiento económico y esa discrepancia se aminore. Es decir, que este impuesto tiene una finalidad muy técnica y al mismo tiempo, por supuesto, una finalidad redistributiva, pero que sería a lo mejor, no es nada despreciable, un 2% del PIB europeo, la tasa que él propone. Es una tasa que sería progresiva, es decir, un 1% a partir de 1 millón de euros, a partir de 5 millones iría subiendo, lo tengo aquí por aquí apuntado, si luego lo queréis en el debate lo hablamos. Es decir, es un impuesto progresivo, pero, como digo, lo que es importante no es un impuesto tradicional sobre los rendimientos del capital, es un impuesto sobre el capital, es decir, sobre capital aquí entendido en sentido amplio, es decir, los activos, el patrimonio de una persona, ¿no? Todos sus activos valorados. Si superan 1 millón de euros, se empezaría a aplicar el impuesto idealmente global sobre el capital. Él reconoce que eso es difícil, por lo menos el impuesto europeo. Bien, muchas gracias, Domènec.
Gracias por el esfuerzo de sintetizarnos el contenido de una obra extraordinariamente larga. Por cierto, no estábamos muy mal orientados los socialistas en nuestra última conferencia política, me dirijo a Ramón, que coordinó sus contenidos, porque en nuestra propuesta fiscal algo de esto había, de impuestos no solo sobre el rendimiento, sino sobre la riqueza, algo de esto había. Bueno, le damos la palabra a Erika, que seguro que ya no tiene la obligación de resumirnos todo el libro, será algo más breve. Muchas gracias. Bien, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a Domenech porque ha hecho un esfuerzo impresionante resumiendo el libro, lo cual nos ahorra muchísimo trabajo a los demás. Yo quiero empezar voy a hablar básicamente de 3 puntos muy concretos. El primero de ellos es el libro de Piketty como fenómeno social. Es que yo soy una de esas lectoras que no solo disfruta el contenido del libro, sino también la tapa, darle vueltas, el olor al libro antiguo. Es que los libros tienen un contexto, y en este caso este libro es un libro muy interesante porque surge no solamente después de la crisis, sino además levanta una serie de reacciones impresionantes en Estados Unidos. Tanto, por ejemplo, el Washington Post publicaba recientemente un artículo que decía cómo escribir su propia reseña del libro de Piketty en 10 pasos sencillos. Porque claro, está todo el mundo hablando del tema. Es muy revelador esta cuestión. Krugman también reseña el libro y lo usa y reseña sobre todo las críticas que han surgido al libro de Piketty, y entonces la mayoría de críticas van más que en la crítica al carácter técnico del trabajo o desde un punto de vista económico, han sido básicamente de denominar a Piketty como un marxista. Y lo que nos dice Krugman a raíz de estas críticas es que parece que por lo visto la derecha se ha quedado finalmente sin ideas y es incapaz de rebatir los argumentos tan relevantes que pone el trabajo de Piketty sobre la mesa. También dice Krugman otra cosa interesante, y es que el libro de Piketty no nos cuenta nada que no supiéramos, y que probablemente todos los que estamos aquí lo sabemos. Desde hace mucho tiempo sabemos que el capitalismo está generando una desigualdad que es insostenible. Eso lo sabíamos. Es cierto que eso no es nuevo. Lo que es nuevo es haberlo puesto en evidencia y haber hecho una serie histórica de 250 años que nos dé las razones suficientes, 250 años de historia para demostrar que este capitalismo, este modelo financiero y este modelo económico no funcionan. Eso es lo que nos está proporcionando Piketty, y esa es la grandeza de esta obra y de este trabajo tan juiciosamente elaborado por este economista. Otra cosa interesante es que pone en cuestión muchos mitos que están relativos que se han construido alrededor del capitalismo, ¿no? El mito del mérito, por ejemplo, es un mito que se pone en cuestión aquí. Nos demuestra que esta economía realmente, las grandes fortunas no están tan construidas sobre el mérito como nos habían contado. Nos demuestra que la herencia tiene un peso mucho más importante que el mérito en la construcción o en la transmisión del capital, por ejemplo. Hace un punto, y otra cosa que me parece muy interesante del libro y de su contexto es que no es una obra exclusivamente económica, sino que también es una obra con un carácter ético y político. Y en esto yo lo inscribiría dentro de la corriente de los estudios críticos, porque el autor toma postura. No estamos ya ante los autores que se limitan a describir fenómenos. Este autor toma una postura, da soluciones políticas y además enlaza elementos de la sociología y de la política en su obra, que es muy importante. No estamos aquí haciendo exclusivamente regresiones, porque la economía tradicional, el mainstream de la economía, tiende a demostrar a través de la econometría y otra serie de modelos económicos, que desde luego son muy loables y tienen una gran capacidad técnica, a demostrar lo que quiere demostrar. Y simplemente hace demasiados supuestos. Para hacer un modelo económico normal se hacen demasiados supuestos sobre la construcción del mismo. Por ejemplo, vamos a demostrar que los conflictos se originan en la existencia de recursos que incentiven a la disputa. Vale, pero eliminemos la desigualdad social como variable. Claro, probablemente vamos a tener un coeficiente de correlación que demuestre nuestra hipótesis, pero claro, hemos eliminado una parte muy importante de la fotografía de la sociedad. El libro tiene esa característica. Además de ser un libro con una fortaleza económica importante, es un libro que lo leo yo como socióloga,
y encuentro argumentos muy relevantes y muy bien defendidos. Y es un libro que como político o como persona interesada en la política plantea soluciones, va a plantear ideas nuevas. Con lo cual, en ese sentido, me parece aún más loable. Y tengo que decir a favor del autor, y un último punto sobre las consideraciones del libro, es que ha hecho algo muy importante, y es que su base de datos la ha abierto a otros investigadores. Hay 75 bases de datos que Piketty abre, y esto no es esto es un acto de coherencia intelectual que es muy importante reseñar ahora mismo, porque el conocimiento se ha vuelto parte de ese capital que se defiende a ultranza y que debería considerarse un bien público. En este caso, Piketty ha abierto su base de datos, lo cual le hace mucho más meritorio de nuestra consideración. Bien, en cuanto al contenido del libro, en general aquí lo que se hace es un cuestionamiento del vínculo entre desarrollo económico y redistribución de ingresos como una corriente que de por sí el uno genera el otro. Yo creo que ya Domenech ha hecho una explicación muy interesante del libro. No hace falta repetirla, pero sí me voy a centrar en un par de puntos. Además de su propuesta además de demostrar históricamente y darnos, como les decía, una evidencia histórica de la concentración de la riqueza, en un punto que está poco trabajado del libro, Piketty no solamente nos da como idea este impuesto del que se habla, sino que también engancha factores importantes como la educación. Dice Piketty, creo que es por la página 306 o así, la experiencia de Francia y Estados Unidos muestran que la mejor manera de reducir las desigualdades y al mismo tiempo aumentar la productividad del trabajo y la tasa global de crecimiento es invertir en educación. Es decir, hay otras ideas importantes que están en el libro y que deberíamos prestarles muchísima atención. Yo no diría que evidentemente no es tan simple como invertir en educación, sino invertir también en la equidad de oportunidades para los estudiantes. Va un poquito más allá de eso, pero es cierto que el libro engancha a otros temas importantes que se han perdido, ¿no? En este debate sobre el impuesto sí, impuesto no, se pierden un poco esas ideas. También tengo que referirme un poco a las críticas que ha recibido Piketty. La crítica evidente de que es un marxista, como ya hemos visto, evidentemente es más un tema personal que una crítica coherente hacia el libro, pero sí es cierto que por ejemplo, Salah y Martin, que han hecho un estudio muy juicioso del libro, que ha hecho un análisis capítulo por capítulo muy crítico con el libro, y lo cual también resulta sumamente interesante. Además de hacerle críticas sobre el planteamiento económico, se queja de que nunca explica de manera convincente por qué las desigualdades son perjudiciales y por qué representan la semilla de la destrucción del capital. Es posible que el libro no lo explique. Asimismo, Harvey también dice que en la demostración de la contradicción central de capital, Piketty no nos explica por qué ocurre, sino que se dedica a verificar la prevalencia histórica del principio. Y yo voy a defender en este sentido a Piketty, y es que estaba escribiendo un libro, no la Biblia, ¿no? Entonces, hay muchos temas que es cierto que no están realmente explicados, no están profundamente explicados, pero también tenemos en cuenta que este es un autor que tiene una línea claramente progresista y que muchos de sus conceptos ya están sobreexplicados. Yo creo que no hacía falta que el libro se detuviera en porque es mala la desigualdad. Bien, no lo veo como una de esas, pero sí me parecía importante reseñarlo porque es uno de los comentarios más lúcidos que se han hecho recientemente sobre el libro. Finalmente voy a tratar mi punto de vista sobre los temas claves del libro. El primero es qué significa la desigualdad. Y en esto les voy a decir que desde un punto de vista más bien personal, la desigualdad no es simplemente un factor macroeconómico ni es una cifra. Desigualdad es que cuando una persona tiene que tomar decisiones en su vida, se ve acotada. El conjunto de posibilidades de decisiones las ve acotadas. Esto es, cuando llegamos por ejemplo, la educación de un hijo, decidir si un hijo va o no a la universidad, pues para una persona que vive en una sociedad desigual, esta es una decisión acotada, no tiene todas las posibilidades abiertas, no puede escoger cualquiera de las opciones que podría escoger el hijo de una persona más adinerada. ¿Por qué? Porque hay una restricción de capital, claramente, pero también hay otras restricciones sociales, es decir, la meritocracia, y aquí voy a tocar otra de las falacias que nos pone Piketty sobre la mesa. La meritocracia no está en una sociedad desigual, no funciona como nos han contado, no es que los mejores llegan arriba, es que resulta que tenemos mejores que son mejores porque tienen un capital social y un capital económico que les ha permitido sobresalir frente a los otros.
Ese es un punto muy importante que Piketty muestra una de las falacias de este capitalismo que nos venden, la falacia de la meritocracia. Asimismo nos pone sobre la mesa las falacias del consumo, y yo creo que esta es especialmente relevante para los países emergentes, para las economías crecientes, como por ejemplo el caso de las latinoamericanas, y es que el consumo no es una reducción de la desigualdad. Tener mejores niveles de consumo, aunque macroeconómicamente pueda darnos una impresión de crecimiento y de distribución de cierta parte de la riqueza, no implica reducción de la desigualdad, ni implica además una reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los brasileros en los últimos años han podido acceder con mucho más facilidad a la compra de coches. Es decir, el consumo de coches y de electrodomésticos en general en Brasil ha aumentado. También ha aumentado la protesta social. Porque podríamos pensar que los brasileños deberían estar muy contentos por poder comprar muchos coches, lavadores y muchos electrodomésticos. Pero es que resulta que el consumo no quiere decir que tengamos mejor calidad de vida realmente. Es cierto que un electrodoméstico nos hace la vida más fácil, pero no nos proporciona servicios, no proporciona igualdad. Tanto que en América Latina se viene produciendo un fenómeno que se llama el delito aspiracional. Es decir, como el consumo se ha convertido de por sí en el centro de la existencia de la ciudadanía, es decir, yo soy ciudadano no porque tengo derechos, sino porque consumo, consumir o tener la posesión de algún bien, como sea un móvil, una gorra, unos zapatos, es una aspiración de los jóvenes de las zonas periféricas, aisladas y marginales, que cometen delitos para acceder a los bienes. Es decir, la posesión del bien se convierte en la demostración de la pertenencia al grupo y a la ciudadanía, cual es una perversión, por supuesto, de la idea del crecimiento y la distribución económica. Entonces, a mí, y este tema me parece especialmente relevante en la forma en que Piketty critica el capital. Asimismo, y otra cosa muy relevante desde el punto de vista de la economía emergente y cambiante que tenemos se nos viene en el panorama global, es que se pregunta sobre el nuevo mundo. Creo que se refiere a Estados Unidos, como Domènech dijo hace un rato, pero yo creo que también se refiere a América en general, donde está en proceso de inventar un nuevo modelo de equidad basado en las altas remuneraciones y no en la desigualdad patrimonial, o combinar estos dos modelos. Entonces, el tema de los grandes salarios es muy vigente para las economías emergentes. Donde están llegando grandes volúmenes de inversión, están llegando también grandes salarios. ¿Qué está causando esto? Pues obviamente no solamente eran muchas de estas sociedades patrimoniales, donde ya había una cooptación no solamente de la riqueza, sino también de la regulación y de los entes estatales. Pues resulta que estos altos salarios también vienen a introducir ruido dentro del sistema social y económico, y a crear mayores desigualdades. Un ejemplo claro, por ejemplo, ahora mismo en Bogotá, un país de los que está recibiendo, en Colombia son los países que está recibiendo mayor cantidad de inversión extranjera directa, un piso de 60 metros en la zona próspera de la ciudad cuesta más que en Manhattan, más de $1.300.000. Es decir, hay una clara llegada de grandes salarios que se pueden permitir comprar eso, pero no está creciendo al igual toda la economía, ni se están reduciendo las brechas entre ricos y pobres. Es cierto que la pobreza ha disminuido, pero no la desigualdad de nuevo. Bien, finalmente, y quiero apuntar como el último punto, otra de las cosas que pone Piketty sobre la mesa que me parecen muy relevantes, es devolver el protagonismo al Estado y a la regulación. Una cosa que el progresismo viene diciendo, y evidentemente esta crisis nos ha puesto de manifiesto. Nos ha puesto de manifiesto que no es un tema coyuntural, no es porque en este caso el modelo financiero se nos cayó por la falta de regulación, no. Es porque este modelo económico, y 50 años de historia nos demuestran que este modelo económico no funciona bien y no es eficiente si no lo regulamos. Y en ese sentido yo creo que el libro cierra con un broche de oro con su propuesta, que evidentemente es una propuesta difícil de llevar a cabo, todo vista, por ejemplo, a la luz del ejemplo de lo que ha sido la implementación de la tasa de las transacciones financieras, pero que nos pone sobre una nueva pista y un nuevo reto de cómo se va a construir y cómo se van a hacer los planteamientos progresistas de ahora en adelante. Los libros, y concluyo con esto, los libros tienen un carácter intertextual, esto es, una obra nunca se queda encerrada en sí misma. Los libros se reconstruyen muchas veces al leerlos, al citarlos en otras obras.
Vamos a ver a dónde nos lleva este libro que está siendo tan revolucionario. Vamos a ver cuáles son las nuevas obras y las nuevas ideas que van a surgir a partir de la base que Piketty nos pone sobre la mesa. Muy bien, pues muchas gracias, Erika. Por ahora el libro de Piketty nos lleva a José Carlos Díez, que seguro que nos hará comentarios muy interesantes, muy sugerentes. Bien, muchas gracias por la invitación. Me ha hecho gracia, Erika, cuando nombraba a Krugman, que la derecha se había quedado sin ideas. La derecha, en términos económicos, siempre ha tenido una idea, como las amebas, que es bajar los impuestos, ¿no? De hecho, cabe en una servilleta, se la explicó uno a Reagan en una comida, o sea que, ¿no? En España tenemos un buen ejemplo cuando se saturan y no saben qué hacer, que se llama Mariano Rajoy, que es una ameba en sí mismo y, ¿no? Y va a bajar los impuestos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ayer me encontré con un tipo en un sitio, claro, un poco de derechas, en el centro comercial de La Moraleja. Yo iba con mis niños y me dijo, yo a ti te conozco. Digo, pues a lo mejor es de la tele. Ah, claro, claro. Y dice, oye, si sois tan listos, ¿por qué no sois ricos? ¿No? Es un texto, es un libro de un gran economista, McCloskey, que se titula así, ¿no? Y yo le dije, hombre, si fuese así, los médicos no se morirían nunca, ¿no? Entonces digo, ¿no? Parece que nosotros, a él no le gustó porque me dijo que él era matemático y tal. Digo, pero bueno, a mí tampoco me gustó su comentario. ¿Qué vamos a hacer? Los economistas lo que intentamos desde hace miles de años es simplificar la realidad, que es extremadamente compleja, con modelos para intentar explicarla. Y los modelos tienden a concentrar paradigmas que suelen tener un cierto impacto durante un tiempo prolongado. De repente llegan las crisis económicas, porque las economías son cíclicas, eso sí lo hemos observado antes de Piketty, ¿no? Kutnes y otra gente ya lo había observado, y en las crisis se cuestiona el paradigma, ¿no? Y aparecen obras de este tipo. Yo creo que cuando Marx escribió El Capital había habido una revolución industrial muy importante, donde había tenido un impacto sobre la distribución de la renta brutal, y 3 crisis sociales muy importantes, y el libro de Marx aparece en un momento clave, ¿no? No para resolver todos los problemas, porque, ¿no? Él identificó bien los vicios del sistema capitalista, pero lo que propuso fue un desastre, ¿no? Entonces, o sea, pero gracias al libro de Marx se desarrolló el movimiento obrero, se desarrollaron los partidos socialistas, hubo una mejora en la regulación, ¿no? Y aquello revirtió, ¿no? Lo digo por lo que ha dicho Domènech, que es verdad, ¿no? Que proyectar una tasa a 70 años como hace Piketty pensando que nada va a cambiar es absurdo. Esto ya lo resolvió Platón, dijo, nunca te bañarás en el mismo río, la corriente se habrá encargado de cambiarlo, ¿no? Por lo tanto, yo que he vivido de hacer predicciones, no me creo las mías a 3 meses, imagínate las de Piketty a 70 años, ¿no? O sea que no me las creo, ¿no? Pero bueno, creo que en esta crisis, igual que pasó después de la Gran Depresión con el libro de Keynes, hay 2 libros claves de momento, vamos a ver si sale alguno, que son el libro de Rogoff y Carmen Reinhardt. El libro, luego ellos se excedieron en su artículo después, que fue donde hubo tanta tensión, donde, ¿no? En un exceso ya de soberbia dijeron dónde estaba el límite al que podía llegar la deuda pública, que es una cosa, ¿no? Que los economistas no sabemos hacer, pero su libro tiene mucho que ver con lo de Piketty. Rogoff y Reinhardt, que coincidieron en el Fondo Monetario Internacional, desde que dejaron el fondo, crearon un equipo de investigación con mucha gente, construyendo series históricas de 800 años de crisis financieras y de crisis de deuda. Y esa es la esencia de su libro, y construyen un manual sobre los datos. Esto es lo que ha hecho Piketty. Lleva 20 años trabajando para escribir este libro, ¿eh? Que le acusen de marxista es absurdo, ¿no? Pero bueno, es evidente que él cita mucho a Marx y que el título del Capital le asocia a Marx. Marx era un filósofo bastante brillante en filosofía, que vio interés por la economía, pero que estudió economía por fascículos en la Biblioteca Británica. O sea, el tío debía ser muy brillante, se metió en la biblioteca, se leyó a los clásicos y sacó su interpretación, ¿no? Lo que le salió, ¿no? Y luego ya lo que aplicaron ya, ¿no? Tremendo, ¿no? Este tipo
ha estudiado en las escuelas de economía más brillantes del planeta. Es doctor por la London School of Economics y recibió una plaza de profesor en el MIT en Boston, en Massachusetts, que es una de las 3 mejores escuelas de economía. Por lo tanto, estamos hablando de la élite de la economía. No estamos hablando de alguien que se aproxima y que tiene su propia interpretación de las cosas. Él ha bebido las fuentes de los clásicos. Él ha publicado en las mejores revistas económicas. Él domina la técnica y las matemáticas mejor que ninguno, porque estuvo allí, ¿no? ¿Qué pasa? Que en los últimos 30 años los economistas tenemos un complejo que queremos ser físicos. Entonces, ¿no? Cada vez hacemos artículos más complicados, ¿no? Hay que pelear porque como hay un exceso de oferta, ¿no? Que eso habría que resolverlo también y que no se publique tantos papeles, ¿no? A ver, ¿no? Por ejemplo, Julio Rodríguez, que está aquí, ¿no? lo vive bien, ¿no? Yo al final, cuando tengo que saber lo que pasa en el mercado de la vivienda, leo a Julio, porque, ¿no? Me pongo con los modelos del BCE de equilibrio general, dónde está el precio de la vivienda, y leo lo que decían en 2005 y no me lo creo, ¿no? Entonces voy a Julio, que hace sus cálculos, y me salen, ¿no? Entonces, Piketty pierde los complejos. Él sabe de la física, es un tipo de dentro del sistema, pero, como ha dicho Erika y como ha dicho Domènech, escribe para la gente. Y escribe para la gente porque habla del principal problema que resuelve la economía, que es la distribución de la renta. La economía no es un fin, es un medio. Si no, por ejemplo, si pudiéramos hacer lo que dice Podemos en el programa, pues no habría economistas, porque, ¿no? El mundo sería feliz, ¿no? Si no hay restricciones y puedes hacer todo lo que te parece maravilloso y el óptimo es infinito, pues sería maravilloso, pero hay problemas, hay recursos escasos, hay restricciones y de lo que se produce se distribuye, y ahí viene el conflicto que trató Marx y que ha tratado muchísima más gente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el libro centra el tema. El libro de Reinhardt es muy oportuno, y el de Rogoff, porque esto es una crisis de deuda, y, curiosamente, los datos históricos de Rogoff y Reinhardt coinciden en 2007 con los datos de 1929, y los datos de desigualdad y de problemas de riqueza de Piketty coinciden en 2007 con los del 1929. Por lo tanto, no es coincidencia, ¿no? Puede que haya algún círculo Saturno o alguna elipse que coincida, pero parece que hay cierta relación entre la euforia financiera, ¿no? y el desafuero financiero y los problemas de distribución de la renta y concentración de la riqueza, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ninguno de los dos libros lo trata conjuntamente, pero evidentemente cuando los ves por separados hay una relación, ¿no? Y yo creo que aquí hay campo para investigar. Igual que le criticaron a Keynes, ¿no? Bueno, las críticas que le están haciendo, lo de Financial Times es un despropósito. Piketty se inventa los datos de Europa porque las agencias tributarias europeas no dan los datos. Entonces, si hicieran como los Estados Unidos de América y nos dieran los datos que están percentil por percentil, como está la distribución de la renta, pues el tipo no tendría que hacer modelos teóricos, ¿no? Por lo tanto, lo de Financial Times, lo que tendrá que criticar es a Eurostat y a las agencias tributarias. Digo yo, vamos, ¿no? Irse a por el pianista, como en las películas de gángster, ¿no? Es que no sé qué pinta Piketty, pero bueno, están contentos. Yo creo que, ¿no? Todo el mundo, como decía Warhol, tenía su minuto de gloria, y el periodista del Financial Times dijo, lo tengo, ¿no? Pero vamos, que yo creo que se ha diluido como un Alcacerse, ¿no? Es que es absurdo la crítica que le hace Financial Times, ¿no? Pero bueno, igual que el libro de Keynes, que fue se le intentó criticar despectivamente, Keynes no inventó nada. Y Piketty no inventa nada. Lo único que hacen es compilar todas las ideas de los clásicos por donde empieza el libro y llegar en el momento adecuado, al lugar adecuado, y plantear una alternativa a un problema económico que tiene la sociedad que el paradigma establecido no resuelve. Eso es lo que hizo la teoría general de Keynes. La teoría del tipo de interés de Keynes era idéntica o prácticamente similar a la teoría de un sueco que se llamaba Knut Wicksell, y la publicó 10 años antes. Toda su teoría del ciclo la publicó un polaco que se llamaba Kalecki 3 años antes. Lo que pasa es que el polaco publicó en polaco y no le entendió ni Dios, ¿no? Y las malas lenguas dicen que Keynes, de alguna forma, como estaba casado con una rusa, leyó a Kalecki, ¿no? Ahora, el mérito de Keynes fue compilar el libro, y yo creo que este libro lo tiene, y el libro de Rogoff y Reinhardt también,
huir de la matemática, igual que hizo Marshall también en sus principios, huir de la física e ir directamente al debate de la opinión pública y a la política, para intentar cambiar las cosas. Yo creo que esto es lo que hace este libro, por eso pone tan nervioso a la derecha, ¿no? Que los tiene desquiciados, porque esto sí es un libro, ¿no? Vamos, tú le pides a Laffer que escriba esto, ¿no? Y te escribe una página y el resto en blanco, ¿no? Pues es que no tiene nada, ¿eh? Yo he estado con él, ¿eh? Vamos, que es una broma, ¿no? O sea, el tipo, tú discutes con él, ¿no? Yo le hice una pregunta y me dijo, odio tu pregunta. Digo, pues tío, pues me alegro, ¿no? Pero bueno, en términos y en clave, como estáis ahora en momento precongresual y adaptando al libro a España, ¿no? Ya os anticipo el libro, no sé si en el siguiente ciclo podré presentarlo, pero será un placer. En este momento estoy escribiendo un capítulo de mi nuevo libro que se llama Capitalismo, Comunismo y Democracia. Y es una versión de un libro de Schumpeter que él también habló sobre Marx, que llegó a enamorarse de Marx y que llegó a comulgar con su idea de que el capitalismo iba a morir de éxito y estas cosas que parece que, no sé, no digo yo que nadie conoce el futuro, pero que no parece que va esto a seguir, ¿no? Yo creo que lo que hace Piketty, y entrando por los clásicos, lo podría defender Alfred Marshall, Pigou, Edgeworth y toda la escuela marginalista que desarrolló la base de la teoría económica moderna que enseñamos en las facultades. Primer teorema de la economía del bienestar. El mercado es un sistema que asigna eficientemente los recursos, necesita unas condiciones para funcionar, tiene fallos, no resuelve el medio ambiente, ¿no? O sea que no es una máquina perfecta, pero bueno, mi coche tampoco. Yo cuando voy a Baleares lo meto en un barco, ¿no? Y no digo que el coche tiene fallos, pues es que el coche no va por el agua y lo meto en el barco. Pues el mercado necesita unas condiciones, igual que los jardines del Retiro. O sea, hay que regar, tiene que tener una regulación, ¿no? Primer teorema. Segundo teorema. Un mercado puede estar en equilibrio con un solo jugador que se quede con toda la riqueza y el resto cero. Y el mercado está en equilibrio, y lo dice la teoría económica. Eso se publicó en un artículo por Edgeworth a finales del siglo XIX. O sea que este tipo no inventa nada, ¿eh? Lo que vuelve es a traerlo al debate de la opinión pública y a ponerlo en primera fila, que yo lo voy a defender desde luego, y yo creo que es donde hay que hacer. ¿Por qué? Porque durante el periodo de la deuda, y yo me meto el primero, ¿no? Como el mercado financiaba todo, pues la deuda no era un problema, ¿no? Tú emitías y te endeudabas, ¿no? Vale, ¿no? Segundo, durante el periodo de bonanza de los felices 90 y en la década del 2000 hubo un deterioro progresivo del peso de los salarios en la distribución de la renta del PIB, y no era en España, era global, ¿no? Por lo tanto, se estaban cumpliendo ya las tesis de Piketty, ¿no? O sea que ya se estaba produciendo. ¿Qué pasa? Que como las familias, ¿no? Y el capitalismo popular compasivo, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí también, pudieron acceder al endeudamiento masivo hipotecario, ¿no? Lo que hicieron es, gracias a la deuda hipotecaria, traerse ingresos del futuro y gastárselos hoy, ¿no? O sea, cuando tú ibas al banco y además de la hipoteca te metía el coche y el viaje de novios y todo lo que te metía, ese consumo que te estabas gastando en ese momento lo ibas a pagar en 30 años, ¿no? Entonces, bueno, pues ese exceso de confianza, o sea, cuando se cae la crisis y los mercados no financian todo y entran los bancos centrales a salvar el sistema, como ha dicho Domenech, ¿no? Pues el paradigma se cae, ¿no? Y cuando la clase trabajadora se da cuenta que le han engañado, ¿no? Y que le han puesto de deuda hasta arriba, ¿no? Y que ahora no sabe cómo pagar y se pone nerviosa, ¿no? Y es peligroso cuando el ser humano se pone nervioso, pues es un animal, ¿no? Impredecible, ¿no? O sea, que igual que los búfalos en el Serengeti, los coges de arriba, sí, cogen la dinámica, pero es como la de un electrón dentro del átomo, no sabe muy bien dónde van a ir, ¿no? Y normalmente no suele ser progre, ¿eh? El comportamiento animal no suele ser muy progre, ¿eh? Lo progre suele ser bastante racional y científico, ¿no? Cuando se ponen animales votan a Le Pen y a otras cosas, ¿no? En ese comportamiento el problema ya está, ¿no? Por lo tanto, el pasado ya no se puede cambiar, los errores
hay que asumirlos, ¿no? Evidentemente tiene que haber una depuración en la sociedad y, ¿no? La sociedad necesita, no sé si sacar la guillotina es esto, pero bueno, ¿no? También cuando se pone locos, pues se pone locos, pero el momento de depuración tiene que... Pero lo que deberías hacer ahora y lo que hace Piketty es mirar al futuro y hacer propuestas. Yo ya la había leído antes del libro, es un tipo que yo llevo mucho tiempo preocupándome por la distribución de la renta, antes del 2007 y sobre todo después del 2007, porque leyendo a Roth y hablando con gente de América Latina, las crisis de deuda acaban reventando por crisis sociales. O sea, primero empieza una crisis económica, luego social, política, y las instituciones del sistema se caen, ¿no? Y estamos viendo algo en España. O sea, que es importante este tema y es importante ponerlo a nivel mundial. Yo creo que como el libro de Keynes tiene fallos, como ha dicho Erika, porque esto no es una enciclopedia, ¿no? Y si lo pretendiese, pues no vendería ni una, como venden las enciclopedias. Este tío ha ido a vender libros igual que yo, o sea que, ¿no? Ha hecho un libro para vender, ¿no? Y está muy bien hecho, ¿eh? Es una delicia leerlo. Lo peor del libro de Keynes es el título, la teoría general. El libro de Keynes no es una teoría general, es una teoría particular para países sobreendeudados con deflación como España, ¿no? Entonces, para países con mucha dinámica de crecimiento e inflación como Brasil, pues no puedes aplicar el libro de Keynes porque te das un castañazo, ¿no? O, bueno, fíjate en Argentina, que han puesto al Kicillof, que ha hecho una tesis sobre Keynes, ¿no? Pues, si levantase la cabeza de Keynes y viera a este señor, ¿no? Pues se volvía a meter la tumba y decía, Dios mío, ¿para qué escribí yo el libro? ¿No? O sea, ¿cómo aplicas tú la teoría keynesiana en un país que tiene un crecimiento de la masa monetaria del 35%, como Argentina? O sea, tendrás que leer a Friedman y a los monetaristas y poner orden, ¿no? Digo yo, vamos, que no tenemos una llave inglesa y en cada país pues hay que aplicar. Esto es un libro para países desarrollados. Y esto hay que matizarlo. Es verdad que él mete datos de China y de países donde ha habido un deterioro de la desigualdad importante, pero claro, lo que no cuenta es que en China y en la India en los últimos 30 años han reducido la pobreza extrema, la indigencia, en más de 500 millones de personas. Entonces, esto era un juego donde los desarrollados nos lo pasábamos muy bien, ¿no? Tuvimos un periodo excepcional que tiene que ver, y lo pone Rogoff y Reinhardt en su libro, con el periodo de Bretton Woods, donde se pone unas limitaciones a los movimientos de capital internacionales y a la actividad de la banca brutal, por lo tanto se contiene al dragón, ¿no? Del Excalibur, ¿no? Y cuando tienes al dragón contenido, hubo un crecimiento del salario real y un desarrollo de las sociedades, de las clases medias, como estamos viendo ahora en Emergentes, lo mismo, ¿no? Claro, de repente, oye, se cae el muro, llega el Deng Xiaoping, dice lo del gato y el ratón y tal, y dice, oye, yo quiero jugar a eso. Entonces se salen del comunismo, que es un desastre, ¿no? Porque, claro, estamos en una crisis de deuda. La primera variable determinante para salir de una crisis de deuda es crecer. El comunismo no ha desarrollado crecimiento sostenible en ningún país nunca en la historia de la humanidad. Tanto aquí los experimentos con gaseosa, ¿no? Yo creo que no hay conflicto entre economía de mercado y economía comunista, ahí no hay discusión, ¿no? Los que quieran ser comunistas que se hagan, ¿saben? La economía de mercado tiene esa capacidad. Ahora, en el segundo teorema del bienestar, y aquí sí viene la diferencia entre la izquierda y la derecha, es en la distribución de la renta, en la distribución de la riqueza y en la meritocracia, en la igualdad de oportunidades, en el acceso a la educación. Ahí sí hay diferencias, como ha dicho Rafael Simancas. Vosotros presentasteis antes de la conferencia política, ¿no? Era un documento que presentó Inmaculada Rodríguez Piñeiro, donde se sigue el modelo holandés, que yo no conocía, la verdad, que es integrar el impuesto de patrimonio con el de IRPF para subir la tributación a las rentas altas, ¿no? Y lo que va a hacer el PP es quitar el impuesto de patrimonio porque dice que es regresivo, ¿no? Y nos va a subir el IBI a los 46 millones de españoles, que es una cosa, ¿no? Y claro, claro, si sales con él, bueno, la gente no lo ha entendido, pero claro, es que no entiendo que nadie de los 46 millones le pueda votar, ¿no? Porque es tan descarado que si lo explicas bien, ¿no? Oye, es que le van a quitar al 1% de la población más rica, ¿no? Y a la duquesa de Alba le van a quitar el impuesto porque es regresivo y nos van a regredir a todos, ¿no? Eso es la propuesta, ¿no? Van a bajar los tipos y luego van a subir todos los impuestos. Pero esto que ha metido el debate y que
yo creo que ahí tiene que estar la discusión, ¿no? Entrar a discutir con Podemos sobre si esto tiene que ser bolivariano y tal, que discutan ellos, ¿no? Qué pereza, ¿eh? O sea, que no, es que ¿dónde vas, no? Ahí os cuento ya el libro, pero bueno, hay dos experimentos que estoy contando en el libro. Uno se llama Alemania, ¿no? Se muere Hitler, ¿no? Y parten Alemania en dos y ponen un muro, ¿no? Y hay una parte de Alemania que se hace comunista y otra parte que se hace capitalista. Pues como decía el de Camps, busca, compara y si encuentras algo mejor, ¿no? Vete por allí, das un vistazo. Y lo que se han gastado en recuperar la Alemania del Este, que era un desastre. En América Latina, que lo conoce bien Erika, ¿no? Y esto es un tema que hace la derecha y lo van a hacer aquí, el miedo a los rojos, ¿no? No hay una discusión en América Latina entre derecha e izquierda. Hay una discusión entre izquierda comunista e izquierda progresista de economía de mercado. Ricardo Lagos, Lula da Silva y la gente que ha hecho economías de mercado progresistas tiene los mejores registros en la historia de la humanidad en reducción de la pobreza y la indigencia. Y eso lo han hecho partidos de izquierda, ¿eh? El Partido Socialista en España se encontró, por ejemplo, en Andalucía, una tasa de analfabetos del 20%. Y dice, no, es que hay problemas en PISA. Bueno, vale, pero es que las condiciones iniciales en economía importan y tú has hecho la revolución clave en este país, que es la educación y el acceso a la educación en condiciones de calidad y en precio. Porque si ahora subes la barrera, pues vas a dejar a mucha gente fuera y ahí tiene que estar la discusión y no tiene que ser una discusión de meter a todos. Oye, si uno es Forrest Gump y no puede estudiar, pero si uno tiene cociente intelectual y puede aportar a la sociedad en 40 años, evidentemente que tiene que estudiar, como sea. Y ahí tienes que tener yo creo la diferencia, ¿no? Y ya os cuento y acabo. Yo estoy aquí hoy porque el Partido Socialista hizo eso. Yo vengo de una casta, ¿no? Donde mi madre era una parada de larga duración porque tuvo que abandonar todo el trabajo porque la moda en el franquismo es que las mujeres no trabajaran. Y luego se divorció, gracias a la ley del divorcio del Partido Socialista, y no tuvimos ni un puto chavo. Entonces yo tuve que trabajar, estudié gratis con becas y hoy estoy aquí. Entonces, ¿no? Yo me podría hacer un mamón, igual que todos los mamones estos que hay, ser de derecha y forrarme a ganar pasta, pero he decidido ayudar al país, ¿no? y aportar. Entonces, yo creo que ¿no? Estáis en un momento muy complicado, pero la derecha no va a resolver la crisis de este país porque son amebas y no tienen capacidad, ¿no? Y los de Podemos tampoco, ¿no? Entonces, la esperanza está aquí. Si el PSOE, ya lo digo porque tenéis una responsabilidad histórica y con el país, ¿no? Si este partido no se ordena y pone un proyecto de ilusión, ¿no? Para volver a enganchar a los 11 millones de votantes que tuvo este partido en el año 2008, 11 millones que no se han ido. Se han ido 2, 3, te quedan otros 4 o 5 por recuperar, pero tienes que tener un proyecto, ¿no? Y luego alguien que le pueda explicar a cualquier persona en un bar, ¿no? Lo que quiere hacer con España en 15 minutos y convencerle, claro, porque si no, no le va a votar, ¿no? Así que mucha suerte en vuestro proceso, ¿no? Y gracias por la invitación aquí, ¿eh?